porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Y hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad. Tenemos libertad en ti, Señor Jesús, por tu sangre, Jesús. Libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por su sangre, libres son, que somos libres por su sangre, libres son, libres son. Muy buena noche, amada iglesia. Qué bendición poderte saludar en esta hora de la noche, ya que Dios nos ha permitido ya regresar a casa y poder ya conectarnos y estar pendiente de nuestro servicio en línea, en donde damos adoración, gracias a Dios, y en donde somos ministrados y bendecidos por la palabra del Señor. Así que es un gran honor y un gran privilegio poderte saludar en esta hora de la noche. Y así, donde estás ahí en tu lugar, quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 23.
Y leemos la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La semana pasada, el hermano David, en su predicación, nos hablaba de que este mes es donde se celebra, se recuerda, se medita en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy estamos en una fecha donde se celebra el nacimiento de Jesús. Sí, de Jesús, el Hijo de Dios, que entró en la historia humana y que por la voluntad divina tomó la forma de hombre a través de una experiencia singular, única, especial, excepcional y milagrosa, con una intención redentora. Esto es lo que los evangelios llaman la buena noticia. La palabra castellana que significa buena noticia proviene del griego evangelión, que pone de relieve una idea relacionada con la transmisión de una noticia importante, significativa y buena. Esta buena noticia, pues, desde la perspectiva de la fe cristiana, el evangelio es el mensaje de Jesús como respuesta divina a las necesidades humanas. Jesús nace, crece, muere y resucita en la Palestina bíblica del primer siglo de la era cristiana. En esta porción de la tierra estaba gobernada por Roma, con un gobierno caracterizado por la injusticia, el abuso, el despotismo, la criminalidad y el desequilibrio. Esto hacía que la sociedad viviese hundida en la pobreza, en la marginación, en la enfermedad y en la inmoralidad. Y si a esto le añadimos el gobierno religioso que impedía una manifestación saludable, pertinente y grata de una espiritualidad redentora y sobria, transformadora y sana, liberadora y grata. En este contexto político, social y religioso vivió Jesús. Por eso yo quiero compartir en esta noche con usted Jesús y el reino de Dios. Como vemos que Jesús hace su aparición en este mundo, pues Él cumple con las esperanzas del pueblo de Israel y con el anuncio del reino de Dios o el reino de los cielos. El reino de Dios o reino de los cielos es un valor de gran importancia y significación en la teología de Jesús. En efecto, en los evangelios representa el tema fundamental de su predicación y de su enseñanza. Ante esto, es pertinente preguntarnos, ¿qué es el reino de Dios?
cómo se manifiesta el reino de Dios y cómo se obtiene el reino de Dios. Para responder a esta interrogante, veremos 3 puntos en esta hora. En primer lugar, tendremos una definición bíblica y teológica sobre el reino de Dios. La pregunta que nos hicimos fue: ¿qué es el reino de Dios o reino de los cielos? Las 2 frases expresan la misma idea fundamental. El reino de los cielos lo manifiesta de esta manera, que es una manifestación plena y segura del señorío divino en medio de la historia de la humanidad. O sea que el reino de Dios es el reconocimiento pleno de que Dios está en control de la historia humana, que todo lo que ha pasado, que todo lo que pasa, que todo lo que pasará, sea bueno o sea malo, podemos estar seguros que todo ha estado bajo el control estricto de Dios. Así que el reino de Dios es el propósito divino que actúa en la historia de la humanidad, poniendo de manifiesto su voluntad y poder para revelar su gloria y majestad y para demostrar su amor y su misericordia. Ese reino es el cual nos ha amado. Es por su misericordia que nosotros hoy podemos estar reunidos en casa escuchando. Es por su misericordia que tenemos vida. Es por su misericordia que se han abierto nuestros ojos. Y por eso podemos decir como el escritor sagrado: por sus misericordias no hemos sido consumidos. El reino de Dios se manifiesta y demuestra ese amor y esa misericordia para con la humanidad. Si en este mes vamos a celebrar la Navidad, entonces que el reino de Dios o reino de los cielos sea más una celebración confiada en el poder de Dios sobre nuestras vidas y en la vida de la humanidad. Hoy debemos de celebrar la visitación y la salvación que Dios nos ha regalado por medio del mensaje de Jesús y traernos ese reino para que nos gobierne, para que nos dirija, para que nos instruya, para que nos bendiga, para que nos ame y para que seamos partícipes de Él. Así que podemos entonces nosotros agradecer a Dios, bendecir a Dios, meditar en su reino y celebrar con acciones de gracias, con oración y con meditación que ese reino se ha acercado a nosotros. Así es pues que la Biblia nos presenta a Jesús trayendo el mensaje del reino de los cielos o el reino de Dios. Los estudiosos de la Biblia piensan que Juan el Bautista esperaba la manifestación política y pública de ese reino. Por esa razón mandó a una delegación a preguntarle a Jesús si él representaba ese tipo de reino humano, y Jesús le da una respuesta significativa y singular a Juan a través de la manifestación visible del reino de Dios. Esto nos permite responder a la segunda pregunta: ¿cómo se manifiesta el reino de Dios? Según San Mateo, capítulo 11, versículos del 5 al 6, aquí Jesús da una respuesta pertinente a Juan el Bautista y le dice:
Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Así entonces vemos de que el reino de Dios se manifiesta en la sanidad de los enfermos, en la resurrección de los muertos y en el anuncio de las buenas nuevas de salvación. Es así entonces como la manifestación visible del reino de Dios no se asocia con la ostentación del poder político, sino con la transformación física, emocional y espiritual de los individuos y de las comunidades. El propósito fundamental del reino de Dios es la restauración integral del ser humano, la restauración de las esperanzas de la gente. Así que el reino de Dios debemos de ministrarlo como iglesia y como siervos de Dios. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Por medio de la obra social. Teniendo compasión, teniendo misericordia por el necesitado, por el afligido, por el menesteroso. Y también ministrando ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, ese mensaje que trae fe, ese mensaje que cambia la vida, que transforma la vida a las personas, que ese mensaje tiene el poder para cambiar a cualquier persona y cambiar cualquier situación, por muy difícil que sea, porque en el reino de Dios, para Dios no hay nada imposible. Ese es un fundamento teológico que nos muestra pues cómo es que Jesús vino a esta tierra cuando María no tenía una relación íntima con un hombre, sino que por el poder inexplicable del Espíritu Santo es que ella concibe en su vientre al Salvador del mundo, al Salvador de la humanidad, a nuestro Redentor y Salvador, llamado Jesús de Nazaret. Así pues que el reino de los cielos, para acercarnos, para ser partícipes de él, tenemos que ver cuáles son los requisitos para obtener el reino o para ser partícipes del reino. Esto nos va a ayudar para responder a la tercera pregunta: ¿cómo se obtiene el reino de Dios? Así pues de que la palabra dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tanto Juan como Jesús llaman a la gente al arrepentimiento, porque el reino de Dios o el reino de los cielos exige ética y moralidad. Así que una sociedad donde el pecado florecía por la naturaleza del ser humano, Jesús y Juan inician su ministerio predicando el reino de los cielos, pero llamando a la gente al arrepentimiento, porque las exigencias, las demandas y el estándar del reino de los cielos, se necesita que haya ética y moralidad. Así entonces de que ha quedado ordenado el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Ese es el propósito de que Jesús haya venido, porque Él era el que había de salvar a su pueblo de sus pecados. Ese es el reino de los cielos. Traer santidad, traer sanidad,
traer bendición a la humanidad, traerle la paz, esa paz que se tiene con Dios, esa paz que se tiene consigo mismo y esa paz que se tiene con los demás, cuando se ha experimentado las mieles del amor de Dios a través del perdón de todos nuestros pecados, se experimenta una paz como el mundo no la puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo, y esos son los beneficios que podemos obtener del reino de Dios cuando venimos y nos arrepentimos y creemos en el poderoso, glorioso y santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es pues de que ese es uno de los requisitos básicos, principales y fundamentales para podernos apropiar del reino de Dios y ser partícipe de ese reino maravilloso, glorioso, majestuoso, que es guiado, que es dirigido y que es coordinado y bendecido por el Dios vivo y verdadero que vive en los cielos y que está a favor de nosotros, a los hombres, acá en la tierra. Así que para obtener o ser parte del reino de los cielos, no basta solamente con el arrepentimiento, es necesario, como dice la Escritura, nacer de nuevo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el nuevo nacimiento es una exigencia para el reino, porque sin el nuevo nacimiento no se puede entender ni comprender el reino de Dios o el reino de los cielos. Usted ha leído la historia de Nicodemo. Se acerca a Jesús y Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Con estos dos ejemplos del llamado al arrepentimiento, del llamado a nacer de nuevo, como ya dije, se necesita ética, moralidad y una buena espiritualidad. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Así pues, entonces, que se necesita arrepentimiento, nacer de nuevo y un tercer elemento que es indispensable para ser parte del reino de Dios, la fe. En el Sermón del Monte, Jesús hizo una afirmación acerca de cuál debería ser la mayor prioridad de sus seguidores. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús llega en ese sermón a decirle a sus seguidores, a sus oyentes, hombres de poca fe. Así que para obtener esa fe, Jesús comparó y explicó el reino de Dios o el reino de los cielos. Uno puede oír sus sermones, puede ver sus mensajes, puede leer las parábolas en donde Jesús está ejemplificando y está comparando el reino de Dios. Por ejemplo, en la parábola de la perla del gran precio, en donde esa parábola gira alrededor de un mercader que busca buenas perlas, que halla la perla, y para obtener esa perla tiene que vender y tiene que comprarla. Compara a Jesús
el reino de los cielos con una perla preciosa y de gran precio. Por eso Jesús en sus enseñanzas siempre estuvo ejemplificando y estuvo comparando el reino de Dios para que la gente pudiera obtener la fe. Y la fe, recuérdese que esta viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así pues que para la obtención de la fe, Jesús manifestó el reino. Nicodemo lo dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Cuando tú quisiste manifestar el reino y que la gente tuviera fe en él, Jesús tuvo que decirle a la gente: si no creen por la palabra que yo les estoy diciendo, crean pues por las obras que yo hago, porque lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, lo hago porque Dios está conmigo. Y eso lo reconoció Nicodemo, que Jesús estuvo manifestando el reino, haciendo bienes, bendiciendo a la humanidad, sanando al enfermo, alimentando al hambriento, restaurando hogares, resucitando a los muertos, trayendo bendición y glorificando su santo nombre y demostrando la justicia, el amor, la verdad y la misericordia del reino en la humanidad. Así pues, de que para ser parte de ese reino se necesita fe, porque el reino de los cielos se enfrenta a obstáculos o oposición. Y la Escritura dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hoy pues, necesitamos una fe valiente y audaz para cumplir así las demandas del reino de Dios o reino de los cielos. El reino de Dios o reino de los cielos se ha manifestado en el presente determinado y se espera en el futuro indeterminado. En otras palabras, el reino se inaugura con la manifestación histórica de Jesús en Palestina y culmina con su segunda venida. En ese pedazo de tierra que se ha conocido a través de la Biblia como Canaán, Palestina o Israel, es ahí, en ese pedazo de tierra, donde se da la manifestación histórica. Es ahí donde se inaugura el reino de Dios y que va a culminar con su segunda venida. En efecto, el reino de los cielos, en las palabras de Jesús, manifiesta un doble tono que inicia con la afirmación histórica, en la que toma un sentido apremiante, íntimo, temporal y contextual, al que le sigue el nivel escatológico que alude su importancia al final de los tiempos y la historia. En el Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser parte del reino? En primer lugar, hay que arrepentirnos. ¿Arrepentirnos de qué? De nuestros pecados, de nuestras iniquidades, de nuestras maldades. Somos humanos, no somos perfectos, estamos en un proceso. El mismo Jesús, en la oración, incluyó el reino de los cielos.
en esa oración, Jesús nos enseña que tenemos que confesar nuestros pecados, que tenemos que pedir el perdón por nuestros pecados y que también tenemos que practicar la misericordia y la justicia del reino, perdonando también a aquellos que nos han dañado y nos han afectado. El perdón de los pecados. Pedirle a Dios que nos perdone y perdonar nosotros también a aquellos que nos ofenden. Un principio básico, fundamental para formar parte del reino de Dios. Nacer de nuevo. Para poder entender, comprender el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Ya nacimos en carne y ahora es necesario nacer en el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En tercer lugar, la fe. Hoy necesitamos de esa fe porque entrar al reino hay obstáculos y se necesita de una fe valiente y audaz para pertenecer al reino de Dios y ser beneficiados y bendecidos con ese reino maravilloso, con ese reino glorioso, con ese reino majestuoso que es único y exclusivo de Dios. Ahí en tu lugar, oramos. Y en este tiempo, empecemos a meditar que hace 2000 años Dios entró a la historia humana en la persona de Jesús. Allá en la aldea de Belén, con una pareja de gente pobre, de gente humilde, gente de campo, que es visitada por Dios, que es anunciado el nacimiento del Salvador del mundo y que por su poder inexplicable se engendra el Hijo de Dios en el vientre de María. Trajo salvación, trajo sanidad, trajo paz, trajo alegría, trajo gozo, trajo justicia, trajo amor, trajo misericordia y trajo perdón. Padre, en esta hora, gracias por tu intervención en nuestra historia. Te hiciste hombre y tu nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Hoy el planeta Tierra tenemos motivos para celebrar, porque es el único planeta que ha tenido el privilegio de tener a Dios mismo acá en la tierra, en la persona de Jesús, que trajo bendición, que trajo salvación, que trajo redención a este mundo. Hoy con acciones de gracias
bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias por ese regalo de tu visitación, que nos diste la salvación y la vida eterna. Hoy, Señor, somos parte del reino y te damos gracias por ello. Oramos en esta hora, Dios, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gracias, amada iglesia, por tu tiempo. Y así le pedimos al Ministerio de Alabanza para que nos bendiga y nos ministre en esta noche con un cántico poderoso. Que Dios te bendiga y hasta una nueva oportunidad. Abrazo. Lo siento, en mis huesos estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Que venga hoy tu lluvia de amor y venga hoy tu te pedimos, queremos más. Que venga hoy tu lluvia de amor y venga hoy tu fuerza, inúndanos. Estamos vivos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, verías lo que soy.